Imagina un mundo donde la historia escrita no alcanza a explicar los misterios que nos rodean, templos ancestrales que se alzan majestuosos, desafiando no solo el tiempo, sino también la lógica y la tecnología de su época. Estas estructuras ocultas en selvas impenetrables, vastos desiertos y montañas remotas, parecen construidas por manos que conocían secretos, perdidos para nosotros, con una precisión arquitectónica que desafía la ingeniería moderna y simbolismos que desconciertan a los expertos. Estos templos son más que simples ruinas. Son testamentos de un conocimiento olvidado. Cada piedra, cada relieve, cada alineación astronómica parece narrar una historia que aún no hemos descifrado. En este video, te invito a explorar lo inexplicable, a descubrir los secretos y enigmas que rodean a templos ancestrales, desde la majestuosidad de Angkor Wat hasta los misterios ocultos en Göbekli Tepe. Te sorprenderás con lo que aún desconocemos del pasado. Bienvenidos a Voces del Ayer, y esto es 10 templos más misteriosos del mundo. Puesto número 10. El Templo del Sol, Konark, India. Comenzamos nuestro recorrido por los 10 templos más misteriosos del mundo, con una joya arquitectónica que ha desconcertado a expertos y arqueólogos durante siglos: el Templo del Sol en Konark, ubicado en la región de Odisha, India. Esta imponente estructura, construida en el siglo XIII bajo el reinado del rey Nara Simadeva I, es un tributo al dios Sol Surya. Aunque es admirado por su majestuosidad, lo que realmente hace de este templo un misterio son los secretos que esconde entre sus piedras. El templo fue diseñado en la forma de un gigantesco carro de piedra, tirado por 7 caballos, y adornado con 12 enormes ruedas talladas a lo largo de su base. Sin embargo, estas ruedas no son simples adornos. De hecho, cada una de ellas funciona como un reloj solar, extremadamente preciso. Estas ruedas están meticulosamente diseñadas para medir el tiempo con una exactitud que desconcierta a los expertos en astronomía moderna. ¿Cómo pudieron los arquitectos del siglo XIII diseñar relojes solares tan precisos, sin acceso a la tecnología que hoy en día consideramos esencial? Es aquí donde comienzan a surgir las teorías más misteriosas, pero el enigma no se detiene ahí. Se dice que el templo estaba coronado por un imán gigante, un artefacto tan poderoso que tenía la capacidad de atraer a los barcos en el mar a varios kilómetros de la costa. Según las leyendas, este imán también mantenía en su lugar las piedras de la estructura, actuando como una fuerza que desafiaba la gravedad y el sentido común. El imán desapareció en circunstancias desconocidas, pero las historias locales persisten, alimentando las teorías de que el templo estaba conectado a algún tipo de tecnología avanzada, quizá perdida para la humanidad. Los más osados teóricos de la conspiración creen que el Templo del Sol podría haber sido más que un simple lugar de adoración. Algunos sugieren que fue construido como un centro de energía, o incluso un punto de conexión cósmica entre los antiguos indios y entidades extraterrestres. Los relatos populares hablan de cómo los rayos del sol, al amanecer, atravesaban la entrada principal y alcanzaban el altar central, iluminando una imagen del dios Surya. Pero esta precisión en la alineación con el sol ha hecho que muchos se pregunten si este templo en realidad era una especie de dispositivo para captar o canalizar energía solar o astronómica. Además, las paredes del templo están cubiertas con intrincados relieves que representan figuras humanas y símbolos crípticos. Algunos investigadores creen que estas figuras podrían ser representaciones de visitantes de otros mundos o seres cósmicos que ayudaron a construir la estructura. La forma en que los relieves están diseñados sugiere un conocimiento más profundo del universo, que desafía nuestra comprensión del conocimiento antiguo. Los locales afirman que, al caminar cerca del templo en noches despejadas, se pueden ver luces misteriosas en el cielo, lo que ha llevado a algunos a pensar que el templo aún mantiene algún tipo de conexión con el cosmos. El Templo del Sol en Konark, aunque parcialmente en ruinas, sigue siendo un lugar de adoración y asombro. Y mientras avanzamos en nuestro conteo, nos acercamos a templos aún más inexplicables. Pero el Templo del Sol en Konark se queda con el diseño opuesto, como una estructura cuya verdadera naturaleza quizás nunca comprendamos completamente.
Puesto número 9. El templo de Göbekli Tepe, Turquía. Avanzamos hasta el puesto número 9 en nuestro conteo, donde nos encontramos con una de las estructuras más antiguas y misteriosas del mundo, el templo de Göbekli Tepe ubicado en la actual Turquía. Este templo, descubierto en 1994, ha revolucionado nuestra comprensión de la historia, lo que lo hace particularmente intrigante es su antigüedad. Se cree que fue construido hace más de 12.000 años, mucho antes de que la humanidad comenzara a desarrollar las primeras civilizaciones organizadas, y antes de que la agricultura y la domesticación de animales estuvieran siquiera en marcha. Göbekli Tepe es un sitio compuesto por enormes pilares de piedra dispuestos en círculos, algunos de los cuales pesan hasta 20 toneladas. Lo que desconcierta a los arqueólogos es como una sociedad de cazadores-recolectores, sin herramientas de metal ni tecnologías avanzadas, pudo haber levantado estas piedras gigantescas. El templo parece haber sido diseñado para un propósito ceremonial, pero su construcción sugiere un nivel de organización social y de conocimiento técnico que simplemente no debería haber existido en esa época. Los pilares están adornados con intrincadas tallas que representan animales como serpientes, jabalíes, leones y pájaros. Pero lo más desconcertante son las figuras humanoides, que algunos investigadores creen que podrían representar dioses o entidades sobrenaturales. Algunos teóricos de la conspiración sugieren que este sitio fue construido no solo por seres humanos, sino con la ayuda de civilizaciones más avanzadas, tal vez de origen extraterrestre. Según estas teorías, las figuras talladas representan seres de otros mundos que interactuaron con los primeros humanos, compartiendo conocimientos y tecnologías que aún hoy nos desconciertan. Lo más curioso de todo es que Göbekli Tepe fue intencionalmente enterrado por sus constructores hace miles de años. Esta decisión de cubrir con tierra un templo de tal magnitud ha desconcertado a los investigadores. Algunos sugieren que los constructores trataron de ocultar el templo de algo, o alguien. Esta decisión ha alimentado especulaciones de que el sitio estaba vinculado a prácticas o conocimientos tan poderosos que debían ser protegidos o enterrados para siempre. Otro aspecto misterioso de Göbekli Tepe es su posible conexión con los cielos. Algunos estudios sugieren que el sitio fue construido para alinearse con ciertas constelaciones y fenómenos astronómicos. En definitiva, Göbekli Tepe no solo desafía nuestra comprensión de la historia antigua, sino que abre la puerta a teorías sobre civilizaciones perdidas o influencias de más allá de la Tierra. Su antigüedad y complejidad hacen que sea uno de los sitios más inexplicables y fascinantes del planeta, y a medida que los arqueólogos siguen excavando, en el sitio surgen más preguntas que respuestas. Puesto número 8. El Templo de Uxmal, México. En el puesto número 8 de nuestro recorrido por los templos más misteriosos del mundo, nos adentramos en la mística península de Yucatán, en México, para explorar la fascinante ciudad de Uxmal. Aquí se alza una maravilla arquitectónica que sigue desafiando las explicaciones convencionales: el Templo del Adivino, también conocido como la Pirámide del Mago. Este enigmático templo no solo es uno de los más majestuosos del mundo maya, sino también uno de los más desconcertantes por sus leyendas, simbolismos y alineaciones celestiales, que aún no se comprenden del todo. Uxmal, fundada alrededor del siglo VI, es una ciudad maya que alberga diversas construcciones intrigantes, pero es el Templo del Adivino el que destaca por su forma inusual y su misteriosa leyenda de construcción. La pirámide no sigue el diseño típico de las construcciones mayas y su planta ovalada, que recuerda a un huevo, ha hecho que se considere única en toda Mesoamérica. Además, la precisión con la que fue erigida deja perplejos a los expertos. Se cuenta que este templo fue construido en una sola noche por un ser místico, mitad hombre, mitad dios, llamado Itzamna, o en algunas versiones, por un niño prodigio que con poderes mágicos levantó el templo de la nada. La leyenda dice que este niño nació de un huevo y poseía poderes sobrenaturales, con los cuales construyó el templo para cumplir con una profecía maya. Por ello se le conoce como el Templo del Adivino, pues la construcción habría sido guiada por fuerzas más allá de lo terrenal
Para los antiguos mayas, el templo era un lugar sagrado, donde lo divino y lo humano se encontraban. Pero también se ha especulado que los dioses mayas no eran dioses en el sentido tradicional, sino seres de otros mundos que compartieron su conocimiento con los mayas. El templo del adivino se alza a más de 30 de altura, con 5 niveles distintos, cada uno representando un momento diferente en la historia de Uxmal. Sin embargo, lo más asombroso es su alineación astronómica. La puerta principal está alineada perfectamente con el sol en el solsticio de verano, lo que ha llevado a algunos a teorizar que los mayas tenían un conocimiento del cosmos que iba más allá de su tiempo. ¿Cómo lograron una precisión tan increíble en una época donde supuestamente no contaban con la tecnología moderna para estudiar las estrellas? Algunos teóricos creen que la construcción de Uxmal fue asistida por seres de otro mundo, o que los mayas habían descubierto secretos cósmicos que les permitían interactuar con las estrellas y el tiempo además. Los relieves tallados en el templo muestran figuras misteriosas, algunas con rasgos que no parecen humanos. Estos símbolos han llevado a los más conspiracionistas a sugerir que las imágenes podrían representar seres extraterrestres que visitaron la región en tiempos antiguos. El templo del adivino en Uxmal no es solo una proeza arquitectónica, sino también un lugar envuelto en leyendas y misterios que han dado lugar a especulaciones sobre los verdaderos orígenes de su construcción. ¿Fue realmente levantado en una sola noche por un ser sobrenatural? ¿O los antiguos mayas poseían un conocimiento que ha sido perdido a lo largo de los siglos? A medida que seguimos explorando Uxmal, surgen más preguntas que respuestas. Puesto número 7. El Templo de Chavin, Perú. En el puesto número 7, nuestro recorrido por los templos más enigmáticos del mundo nos lleva a lo más profundo de los Andes peruanos, a un lugar envuelto en misticismo y teorías inexplicables, el Templo de Chavin de Huántar. Construido alrededor del año 800 a.C., este antiguo complejo arqueológico fue un centro de culto y un importante punto de peregrinación para la civilización Chavin, que floreció en la región andina mucho antes de la llegada de los incas. Lo que hace de Chavin de Huántar un sitio tan fascinante y desconcertante no es solo su antigüedad, sino los misterios que aún envuelven su construcción y propósito. Este complejo arquitectónico, ubicado a más de 3.000 sobre el nivel del mar, está lleno de características que han desconcertado a los arqueólogos desde su descubrimiento. Chavin de Huántar no es solo un templo, es un laberinto de galerías subterráneas, pasadizos oscuros y cámaras secretas que parecen haber sido diseñadas para evocar una experiencia espiritual, o quizás algo más siniestro. Los túneles fueron construidos de tal manera que crean efectos acústicos sorprendentes. El sonido de los pasos, los ecos de las voces, y en particular, el ruido producido por instrumentos, como las conchas marinas, se amplifican y distorsionan, dando la sensación de que los visitantes estaban entrando en contacto con seres sobrenaturales. La estructura más icónica del sitio es el lanzón monolítico, una gigantesca escultura de piedra en forma de cuchillo que representa una figura de apariencia feroz, una mezcla de humano y felino, con colmillos que parecen fuera de este mundo. El lanzón se encuentra en el corazón del templo, en una cámara subterránea a la que solo se accede a través de un intrincado sistema de túneles. Este monolito ha sido interpretado como una deidad de los Chavin, pero lo más desconcertante es el aura de poder y misterio que parece emanar de él. Algunos teóricos sugieren que el lanzón podría haber sido un dispositivo de poder ritual, capaz de canalizar energías o incluso abrir puertas hacia otras dimensiones. Las leyendas locales cuentan que Chavin de Huántar era un lugar donde los sacerdotes entraban en contacto con entidades divinas a través de rituales que involucraban estados alterados de conciencia, inducidos por sustancias alucinógenas. Estas ceremonias, acompañadas por los efectos acústicos de los túneles, habrían permitido a los sacerdotes hablar con los dioses, o según algunas teorías conspiranoicas, conectarse con seres extraterrestres o interdimensionales que habrían impartido conocimientos a los antiguos chamanes. El templo de Chavin de Huántar es, sin duda, uno de los sitios más enigmáticos del mundo. Sus túneles oscuros, esculturas imponentes y alineaciones celestiales continúan desafiando a los arqueólogos e inspiran todo tipo de teorías.
sobre su verdadero propósito. Puesto número 6. El templo de Hatshepsut, Egipto. En el puesto número 6 de nuestra lista, nos trasladamos a las arenas místicas de Egipto, hogar de una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia. Aquí se encuentra el majestuoso templo de Hatshepsut, una obra maestra de la arquitectura situada en la ribera oeste del Nilo, cerca del Valle de los Reyes. Construido en el siglo XV a.C., este templo fue dedicado a la poderosa faraona Hatshepsut, una de las pocas mujeres en ocupar el trono de Egipto, aunque a simple vista parece un tributo a su reinado. Hay algo más profundo y misterioso que rodea a este templo. Lo que distingue al templo de Hatshepsut no es solo su impresionante diseño, que parece estar tallado directamente en los acantilados de Deir el-Bahari, sino las teorías conspirativas y los misterios que envuelven su construcción y propósito. A diferencia de otros templos funerarios egipcios, el templo de Hatshepsut está alineado de forma extraña con ciertos cuerpos celestes, sugiriendo que pudo haber tenido un propósito astronómico, tal vez para conectar a la faraona con el reino de los dioses, o incluso con seres cósmicos. Algunos arqueólogos han señalado que la orientación del templo parece coincidir con ciertos eventos astronómicos, como los solsticios y los movimientos de planetas específicos, lo que ha dado lugar a teorías de que los antiguos egipcios podían haber poseído conocimientos avanzados de astronomía que habrían sido transmitidos por entidades superiores o por una civilización mucho más avanzada. La precisa alineación con el cielo nocturno sugiere que el templo no solo era un monumento funerario, sino también un portal a otros mundos. Otro de los misterios que rodea a este templo está relacionado con las inscripciones que adornan sus paredes. En varios de los relieves se pueden ver representaciones de la expedición a Punt, un misterioso reino que los egipcios describían como una tierra de dioses. Se dice que Hatshepsut envió una flota de barcos a Punt, y aunque los detalles de esta misión se han perdido en el tiempo, algunas teorías sugieren que Punt no era un lugar físico en la tierra, sino un reino celestial, o incluso un lugar fuera de este mundo. Algunos piensan que los dioses de Punt eran, en realidad, visitantes extraterrestres, que compartieron su sabiduría y tecnología con los egipcios. Además, se ha sugerido que Hatshepsut pudo haber intentado usar el templo como una puerta al más allá, o incluso como una dos para trascender al reino de los dioses, conectándose con los misteriosos seres que, según algunas teorías, habían llegado desde las estrellas para guiar a la humanidad en sus primeros pasos hacia la civilización. El templo de Hatshepsut es más que un monumento funerario. Es una puerta abierta a un pasado, lleno de misterios y teorías, que sugieren que los antiguos egipcios sabían más de lo que la historia convencional nos ha hecho creer. Puesto número 5. El templo de Hathor en Dendera, Egipto en el puesto número 5. Nos adentramos nuevamente en las misteriosas tierras de Egipto, esta vez para explorar uno de los templos más enigmáticos y fascinantes, el templo de Hathor en Dendera. Situado al norte de Luxor, este templo dedicado a la diosa Hathor ha desconcertado a investigadores y arqueólogos durante años debido a sus intrigantes representaciones, símbolos crípticos y teorías que sugieren un conocimiento muy avanzado. Quizás más allá de lo terrenal, construido en torno al año 300 a.C., durante la época grecorromana, lo que ha captado más atención no es su edad, sino los misterios que guarda en sus profundos muros. Lo más famoso de este templo es, sin duda, el misterio del Dendera Light, una representación en las paredes del templo que muchos interpretan como una bombilla eléctrica. Esta extraña imagen muestra lo que parece ser una serpiente encerrada dentro de una forma alargada, similar a una bombilla moderna conectada a una base. A su lado, varias figuras humanas parecen estar manipulando este dispositivo. ¿Podrían los antiguos egipcios haber tenido acceso a una tecnología que se perdió con el tiempo? Para algunos, esta imagen es prueba de que los egipcios conocían y usaban algún tipo de electricidad, aunque los arqueólogos más convencionales lo explican como una representación simbólica de la mitología egipcia. Los más conspiranoicos aseguran que esto es prueba de que los antiguos egipcios fueron visitados por seres avanzados
que compartieron su tecnología con ellos. Los detalles astronómicos del templo de Hathor son igualmente fascinantes. Su techo está adornado con uno de los más antiguos mapas del zodiaco conocidos, un intrincado grabado que representa las constelaciones y los ciclos celestiales. Este zodiaco de Dendera, ahora conservado en el Museo del Louvre en París, no solo muestra las constelaciones familiares como Tauro y Libra, sino que también incluye figuras que algunos investigadores han interpretado como indicios de un conocimiento astronómico mucho más allá del que poseía la humanidad en ese momento. Es posible que los antiguos egipcios tuvieran acceso a un mapa estelar preciso, de origen extraterrestre. Para muchos, esto sugiere una conexión cósmica más profunda, de la que la historia convencional nos permite imaginar. Otro aspecto desconcertante del templo de Hathor son los relieves que muestran una extraña figura humanoide, conocida como Bes, un dios enano, con rasgos que algunos teóricos han interpretado como extraterrestres. Bes es representado con una cabeza desproporcionadamente grande y ojos almendrados, características que no son comunes en el arte egipcio tradicional. Estas representaciones han llevado a especulaciones de que Bes podría haber sido una representación de visitantes de otro mundo que interactuaron con los antiguos egipcios, proporcionando conocimientos o incluso tecnologías avanzadas. El templo de Hathor en Dendera sigue siendo un enigma en muchos sentidos. Sus relieves, alineaciones celestiales y misteriosas imágenes de lo que parecen ser tecnologías antiguas sugieren que este lugar fue mucho más que un simple centro religioso. Tal vez como creen algunos, fue un punto de contacto entre los humanos y seres más allá de nuestra comprensión. Puesto número 4. El Templo de Borobudur, Indonesia. Ahora viajamos al corazón del sudeste asiático, donde se encuentra una de las estructuras más enigmáticas y asombrosas del mundo, el Templo de Borobudur en la isla de Java, Indonesia. Construido en algún momento entre los siglos 8 y 9 por la dinastía Sailendra, este monumento budista es el mayor de su tipo en el mundo, y a pesar de su tamaño y fama, Borobudur está rodeado de misterios que van más allá de su impresionante arquitectura. Borobudur no es solo un templo, es un mandala gigante hecho de piedra que simboliza el cosmos, y algunos teóricos creen que tiene un propósito mucho más profundo que el de un simple lugar de meditación. Con sus 9 plataformas escalonadas, coronadas por una cúpula central, Borobudur fue diseñado como un vasto mapa espiritual que guía al peregrino a través de varios niveles de existencia, desde el mundo material hasta la iluminación. Sin embargo, las preguntas sobre cómo y por qué se construyó este enorme complejo en medio de un área tan propensa a desastres naturales han alimentado teorías conspirativas sobre su verdadero origen y propósito. Lo que desconcierta a los arqueólogos e ingenieros modernos es cómo se logró erigir este gigantesco monumento de más de 550,000 bloques de piedra volcánica en una región donde el riesgo de terremotos y erupciones volcánicas es extremadamente alto. A lo largo de la historia, Borobudur ha sido enterrado y desenterrado varias veces por erupciones volcánicas y cubierto por cenizas durante siglos, lo que hace aún más intrigante cómo pudo sobrevivir. Algunos especulan que sus constructores tenían conocimientos avanzados sobre la estabilidad sísmica que hemos perdido en la actualidad. Sin embargo, una de las teorías más fascinantes sobre Borobudur es que podría haber sido diseñado como una estructura para canalizar energías cósmicas, desde su diseño como un mandala tridimensional hasta su posible alineación con ciertas constelaciones. Algunos investigadores creen que el templo no solo representaba el universo, sino que también interactuaba con él. Borobudur tiene una alineación sorprendentemente precisa con los puntos cardinales y está orientado de tal manera que parece estar sincronizado con los movimientos de las estrellas y los planetas. El simbolismo que rodea al templo es igualmente intrigante. Borobudur está adornado con más de 2,000 relieves tallados que representan historias de la vida de Buda y enseñanzas budistas, pero entre estas imágenes religiosas, algunos investigadores han señalado figuras que no parecen encajar con el arte budista típico. Algunas de las figuras parecen representar a seres con características inusuales, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre si los antiguos constructores podrían haber estado representando a seres extraterrestres o interdimensionales.
A lo largo de los siglos, el templo fue abandonado misteriosamente. Y durante mucho tiempo estuvo cubierto por la selva y la ceniza volcánica. Nadie sabe con certeza por qué Borobudur fue dejado en el olvido. Pero algunos creen que los antiguos habitantes sabían algo que los obligó a abandonar el lugar. Fue una advertencia de los cielos. ¿O acaso Borobudur cumplió su propósito? Y fue sellado para proteger un conocimiento prohibido. Sea cual sea la respuesta, este majestuoso templo sigue fascinando a todos los que lo visitan. Puesto número 3. El templo de Abu Simbel, Egipto, en la recta final de nuestro recorrido. Por los templos más enigmáticos del mundo, volvemos a las misteriosas tierras de Egipto, donde se erige uno de los monumentos más impresionantes y desconcertantes de la antigüedad, el templo de Abu Simbel. Pero antes de continuar, y si te está gustando el video, regálame un like. Y si no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, para que no te pierdas nuestro contenido. Dicho esto, seguimos con lo nuestro. Este gigantesco complejo, excavado en la roca y situado en la orilla occidental del río Nilo, fue mandado construir por el faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C., y aunque está dedicado a los dioses Ra, Ayamón su propósito y precisión astronómica han dejado a los arqueólogos y teóricos modernos perplejos. Lo que hace que Abu Simbel sea tan fascinante no es solo su tamaño colosal, sino su asombrosa alineación astronómica. 2 veces al año, los primeros rayos del sol del amanecer penetran en el templo y recorren su pasillo hasta iluminar las estatuas de los dioses en su santuario interior. Excepto la de Ptah, el dios de la oscuridad, este fenómeno ocurre de manera exacta 21 de febrero y 21 de octubre, fechas que se cree están vinculadas al cumpleaños y a la coronación de Ramsés II. Pero ¿cómo fue posible que los antiguos egipcios lograran tal precisión astronómica hace más de 3000 años? Para muchos esto sigue siendo un misterio. Algunos investigadores creen que tal conocimiento no pudo haber sido alcanzado sin algún tipo de ayuda externa, ya sea de civilizaciones avanzadas o, según las teorías más conspiranoicas, de visitantes extraterrestres. El fenómeno solar en Abu Simbel ha dado pie a teorías que sugieren que el templo no era solo un monumento de propaganda política o religiosa, sino un receptor de energías solares y cósmicas. Algunos creen que las energías canalizadas a través del templo, en estos días específicos, no solo tenían un significado espiritual, sino que también podrían haber sido utilizadas como una forma de tecnología energética antigua, cuyo funcionamiento hemos olvidado o no comprendemos del todo. Estas alineaciones precisas con los solsticios y equinoccios indican que los antiguos egipcios no solo construían sus templos como símbolos de poder, sino también como lugares de interacción con las fuerzas cósmicas. Otra característica intrigante del templo es su gigantesca escala. Las estatuas que custodian la entrada, representando al faraón Ramsés II, tienen más de 20 metros de altura. Este nivel de monumentabilidad ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si estas estatuas fueron diseñadas no solo para impresionar a los visitantes humanos, sino también para seres de mayor tamaño o de una naturaleza diferente a la nuestra. Las dimensiones de las puertas, las cámaras y los relieves sugieren que el templo pudo haber sido un lugar de interacción entre humanos y seres de otro mundo quienes, según estas teorías, habrían ayudado a construir este monumental complejo. En la década de los 60, debido a la construcción de la presa de Asuán, el templo de Abu Simbel fue desmantelado y trasladado a una ubicación más alta para evitar que quedara sumergido por el agua. Durante este proceso, los ingenieros y arqueólogos que trabajaron en la reubicación del templo quedaron sorprendidos por la precisión milimétrica con la que fue construido originalmente. A pesar de contar con tecnología moderna, replicar el fenómeno solar del templo no fue fácil, lo que alimentó aún más las teorías sobre la intervención de conocimientos avanzados o la ayuda de entidades externas. Además de su asombrosa ingeniería, el templo de Abu Simbel contiene inscripciones y relieves que representan escenas de batallas, victorias militares y ofrendas a los dioses. Pero algunos investigadores han señalado que, en algunas de estas imágenes, hay figuras que no parecen humanas.
Estos misteriosos seres han sido interpretados por algunos como representaciones de visitantes de otros mundos, que habrían influido en la construcción del templo y en la historia de Egipto. Puesto número 2. El Templo de los Guerreros en Chichén Itzá, México. En el puesto número 2 de nuestro conteo, viajamos al corazón de la antigua civilización maya, a uno de los sitios arqueológicos más imponentes y llenos de misterios del mundo, Chichén Itzá en la península de Yucatán, México. Entre las numerosas construcciones de este complejo, el Templo de los Guerreros es una de las estructuras más fascinantes y al mismo tiempo inexplicables. Este templo dedicado a los dioses y a la élite guerrera ha dejado a historiadores y arqueólogos con más preguntas que respuestas debido a sus enigmáticos simbolismos, misteriosas alineaciones y su posible conexión con fuerzas más allá de lo humano. Construido entre los siglos X y XI, el Templo de los Guerreros destaca no solo por su impresionante arquitectura, sino por las enigmáticas esculturas y relieves que adornan sus muros y columnas. Este templo es famoso por las columnas de los guerreros, que representan a figuras humanas que portan armas y escudos, simbolizando el poder militar de los mayas. Sin embargo, algunos investigadores y teóricos han sugerido que las figuras representadas en estas columnas no son simples guerreros humanos. Sus rasgos, proporciones y posturas han llevado a especulaciones de que estos guerreros podrían ser representaciones de seres no humanos, ya sea de una civilización más avanzada o, según las teorías más audaces, visitantes extraterrestres, que habrían guiado a los mayas a la construcción de sus monumentos. El Templo de los Guerreros está alineado con una precisión que sugiere un profundo conocimiento astronómico por parte de los antiguos mayas, al igual que en otras construcciones de Chichén Itzá, como la famosa pirámide del castillo, o Templo de Kukulcán. Este templo parece estar alineado con los movimientos celestiales, específicamente con los equinoccios, y con ciertos cuerpos astronómicos. Algunos estudios sugieren que los mayas podrían haber utilizado el templo para llevar a cabo ceremonias cósmicas, en las que los guerreros y sacerdotes no solo rendían homenaje a sus dioses, sino que también buscaban interactuar con las fuerzas del cosmos. Estas alineaciones han llevado a la teoría de que el templo funcionaba como una especie de portal o antena para captar energías cósmicas, conectando a los mayas con entidades más allá de nuestra realidad. En el centro de este templo se encuentra una de las figuras más intrigantes de toda la iconografía maya, el Chacmul, este enigmático personaje. Una figura reclinada sosteniendo un cuenco sobre su vientre ha sido el centro de innumerables teorías. Algunos arqueólogos creen que el Chacmul fue utilizado en ceremonias de sacrificio, donde las ofrendas, incluso humanas, se colocaban en el cuenco. Sin embargo, otras teorías más misteriosas sugieren que el Chacmul era algo más que un simple símbolo de sacrificio. Algunos teóricos creen que el cuenco sostenido por el Chacmul podría haber servido como un dispositivo para canalizar energías o como un receptáculo para algún tipo de comunicación con fuerzas divinas o incluso extraterrestres. La posición de la figura y la orientación del templo refuerzan estas hipótesis. Otro aspecto intrigante del Templo de los Guerreros es su posible conexión con Kukulcán, la deidad serpiente emplumada, una figura clave en la mitología mesoamericana. Kukulcán, asociado con el viento, el agua y las estrellas, es a menudo descrito como un dios que descendió del cielo para guiar a los mayas. El Templo de los Guerreros no es solo un monumento al poder militar, sino un lugar cargado de simbolismos cósmicos y espirituales, que los mayas usaron para conectarse con sus dioses y el universo. Puesto número 1. Los templos de Prambanan, Indonesia. Hemos llegado al clímax de nuestro fascinante viaje, y en el puesto número 1 encontramos no solo un templo, sino un complejo religioso compuesto por más de 200 templos. Nos adentramos en las misteriosas tierras de Indonesia, hogar de uno de los sitios religiosos más enigmáticos y majestuosos del mundo, los templos de Prambanan. Este vasto conjunto de templos, ubicado en la isla de Java, es el mayor monumento hindú en Indonesia y uno de los más grandes del sudeste asiático. Construido en el siglo
Nuete Prambanam está compuesto por más de 200 templos, pero es su estructura central, dedicada a la Trimurti hindú, Brahma, Vishnu y Shiva, la que ha desconcertado a los investigadores durante siglos debido a su impresionante arquitectura, precisión astronómica y las leyendas que lo rodean. El misterio de Prambanan comienza con su construcción. La leyenda local narra que el complejo de templos fue construido en una sola noche por un príncipe llamado Bandung Bondowoso. Según la historia, el príncipe se enamoró de la princesa Roro John Grant, quien para evitar el matrimonio, le pidió que construyera 1000 templos en una noche. Con la ayuda de seres sobrenaturales, el príncipe casi lo logró, pero al faltar un templo, Roro John Grant fue convertida en piedra como castigo. Aunque esta es una leyenda, algunos teóricos han sugerido que los constructores de Prambanan pudieron haber contado con conocimientos o tecnología que van más allá de lo que hoy comprendemos. La precisión de los cortes en piedra, la simetría del complejo y la alineación astronómica hacen que muchos se pregunten si hubo una intervención divina o incluso extraterrestre. El templo de Shiva, la estructura más alta del complejo, mide más de 47 metros de altura y está ricamente decorado con relieves que narran episodios del Ramayana. Sin embargo, algunos de los detalles en los relieves han llevado a teorías fascinantes. Algunos investigadores han identificado lo que parecen ser figuras humanoides con rasgos inusuales, que podrían sugerir seres más allá de lo humano. Estos relieves han dado pie a especulaciones sobre si los antiguos habitantes de Java tuvieron contacto con seres de otro mundo que habrían guiado o influido en la construcción del templo. La majestuosidad de Prambanan no solo radica en sus templos centrales, sino también en los más de 200 templos satélites que rodean el complejo. Estos pequeños templos, aunque menos grandiosos, están alineados de forma precisa en relación con el templo central. Esto ha llevado a algunas teorías que sugieren que Prambanan es un mapa estelar tridimensional, con los templos representando las estrellas en el cielo. Si esto fuera cierto, Prambanan no sería solo un lugar de culto, sino una representación física del cosmos en la Tierra. En definitiva, los templos de Prambanan no solo son un testimonio de la capacidad arquitectónica de los antiguos habitantes de Java, sino también un enigma que desafía las explicaciones convencionales. ¿Fue construido únicamente por seres humanos? ¿O hubo intervención divina o extraterrestre en su creación? La majestuosidad y el misterio de Prambanan lo convierten en un digno ocupante del puesto número 1 en nuestra lista de templos inexplicables. Hemos desvelado los misterios más impresionantes del mundo antiguo, pero esto es solo el comienzo. Si te apasionan los enigmas de la historia y los secretos de civilizaciones perdidas, nuestro canal está lleno de contenido de alto valor que no querrás perderte. Suscríbete y explora más con nosotros, donde cada video te llevará más allá de lo conocido. Gracias por acompañarnos y prepárate para lo que viene. Hasta la próxima.